Valentine Valiente capítulo 62 parte primero. El capítulo 62 comenzó justo después de una de las jornadas más intensas que había vivido la familia en mucho tiempo. El rescate de Leo había cambiado muchas cosas y había dejado una profunda reflexión en cada uno de los personajes. Por primera vez en años, todos entendían que la vida podía desaparecer en un instante, y que los resentimientos acumulados durante tanto tiempo no servían de nada cuando el amor verdadero seguía existiendo debajo de las heridas. Mientras la familia intentaba recuperar la calma, Leo atravesaba un proceso emocional muy complejo. Después de haber estado al borde de tomar una decisión irreversible, comenzó a comprender el enorme daño que había causado a sus hijos y a sí mismo durante tantos años. El reencuentro con Rocky y Jen removió sentimientos que había mantenido enterrados durante demasiado tiempo. Ahora sabía que tenía una nueva oportunidad y que no podía desperdiciarla. Sin embargo, la felicidad de ese reencuentro no eliminaba los problemas que seguían rodeándolo. Las deudas continuaban existiendo. La incertidumbre económica seguía golpeándolo, y el peso de sus errores todavía estaba presente. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, decidió enfrentar la realidad sin huir. Por otro lado, Elsa continuaba viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La celebración de su cumpleaños terminó convirtiéndose en mucho más que una simple reunión familiar. La presencia de Leo en aquella mesa simbolizaba algo que parecía imposible apenas unas horas antes. Personas que durante años habían vivido separadas por el dolor ahora compartían un mismo espacio, intentando reconstruir los vínculos perdidos. Pero mientras algunos encontraban caminos hacia la reconciliación, otros comenzaban a recorrer senderos mucho más peligrosos. Valentine no lograba encontrar tranquilidad después de todo lo ocurrido durante la boda. Aunque intentaba convencerse de que el incidente había quedado atrás, una sensación incómoda seguía creciendo dentro de ella. Algo no encajaba. Cada vez que recordaba aquella noche, más dudas aparecían en su mente. Su comportamiento había sido completamente extraño. Ella conocía perfectamente sus límites, y sabía que jamás habría actuado de esa manera, por voluntad propia. La posibilidad de que alguien hubiera manipulado la situación comenzaba a transformarse en una sospecha cada vez más fuerte. Mientras analizaba cada detalle, empezó a recordar pequeños momentos que antes parecían insignificantes. Miradas extrañas, comentarios fuera de lugar, personas que parecían demasiado interesadas en verla fracasar. Poco a poco todas las piezas comenzaban a apuntar hacia una misma dirección. Y aunque todavía no tenía pruebas, su intuición le decía que detrás de todo existía una mano oculta. Al mismo tiempo, Macarena celebraba en silencio los resultados de su plan. Desde su perspectiva, todo estaba funcionando exactamente como había imaginado. La imagen de Valentine había quedado dañada frente a varias personas importantes, y las discusiones con Alejandro comenzaban a multiplicarse. Lo que más satisfacción le producía era observar cómo las inseguridades empezaban a infiltrarse en una relación que hasta hacía poco parecía inquebrantable. Sin embargo, el exceso de confianza comenzaba a convertirse en su principal enemigo. Macarena estaba tan concentrada en disfrutar sus pequeñas victorias que no se daba cuenta de algo importante. Cada mentira deja huellas, cada manipulación genera consecuencias, y tarde o temprano, alguien termina encontrando la verdad. Mientras tanto, Alejandro atravesaba uno de los momentos más confusos de su vida sentimental. Amaba profundamente a Valentine, pero sentía que las discusiones constantes estaban desgastando una relación que había luchado mucho por construir. Las diferencias entre ambos parecían pequeñas cuando se observaban por separado, pero juntas comenzaban a formar una montaña difícil de escalar. Aún así, Alejandro seguía convencido de que el amor era más fuerte que cualquier conflicto. Por esa razón tomó una decisión importante. En lugar de seguir alimentando las peleas, decidió buscar la manera de recuperar la confianza que parecía estar desapareciendo poco a poco. Sin embargo, desconocía que nuevos problemas estaban a punto de aparecer. En otra parte de la ciudad, Rocky también enfrentaba una tormenta emocional. El regreso de su padre había removido heridas antiguas que jamás habían terminado de sanar. Aunque estaba feliz por haberlo recuperado, no podía olvidar todos los años de ausencia, las promesas incumplidas y el sufrimiento que su familia había soportado. Rocky deseaba creer en el cambio de Leo. Quería confiar, quería pensar que esta vez sería diferente, pero el miedo a una nueva decepción seguía acompañándolo. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, comenzó a prestar más atención a ciertos comportamientos que le parecían extraños. Algunas actitudes de Wilfredo seguían despertando sospechas que no lograba ignorar. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados silencios, demasiados secretos. Y cuanto más observaba,
Más convencido estaba de que la historia de Wilfredo escondía algo mucho más grande de lo que todos imaginaban. Esa sensación de misterio empezó a perseguirlo durante todo el día. Lo que Rock y no sabía era que muy pronto descubriría una pista capaz de cambiar por completo su percepción sobre el pasado de Wilfredo. Mientras eso ocurría, la pequeña Katie continuaba acercándose cada vez más a Elsa. La conexión entre ambas crecía de forma natural y sincera. Para Katie, Elsa representaba una figura de apoyo que necesitaba desde hacía mucho tiempo. Para Elsa, en cambio, la niña se había convertido en alguien muy especial. Alguien que despertaba en ella sentimientos de protección y ternura imposibles de ignorar. Aquella relación comenzaba a consolidarse como una verdadera familia. Pero justamente cuando todo parecía avanzar hacia la felicidad, una noticia inesperada amenazó con alterar el equilibrio de todos. Una información relacionada con el antiguo atentado contra la familia de Don Edmundo apareció de forma repentina. Una pista que había permanecido oculta durante años. Una pista que podría acercarlos por fin a la identidad de la persona responsable de una de las tragedias más dolorosas de toda la historia. Y lo más impactante era que esa nueva información parecía estar conectada con alguien que todos conocían. El peligro volvía a acercarse, y esta vez nadie estaba preparado para lo que estaba por descubrirse. Valentine Valiente capítulo 62 parte 2. La tranquilidad que algunos personajes creían haber recuperado comenzó a desaparecer rápidamente durante las horas siguientes. Aquella nueva pista, relacionada con la tragedia que destruyó a la familia de Don Edmundo, empezó a generar una serie de acontecimientos inesperados que nadie vio venir. Lo que durante años había permanecido oculto en las sombras parecía estar buscando la forma de salir a la luz. Don Edmundo intentó mantener la calma, pero en el fondo sabía que aquella información podía cambiarlo todo. Durante mucho tiempo, había tratado de aceptar que jamás descubriría quién estuvo detrás de la muerte de sus seres queridos. Había aprendido a convivir con el dolor y a concentrar toda su energía en proteger a quienes seguían a su lado. Sin embargo, ahora el pasado volvía a tocar su puerta. La situación despertó viejos temores que creía superados. Por momentos sentía que alguien observaba cada uno de sus movimientos. Una sensación incómoda que no podía explicar comenzó a acompañarlo durante todo el día. Aunque intentaba mostrarse fuerte frente a Valentine, en realidad estaba profundamente preocupado. Valentine también percibía que algo extraño estaba ocurriendo. Las piezas comenzaban a encajar lentamente en su cabeza. La amenaza recibida antes de la boda, el extraño incidente que sufrió durante la celebración, y las nuevas revelaciones relacionadas con el pasado parecían formar parte de una misma historia. Por primera vez empezó a considerar que tal vez los acontecimientos recientes no eran simples coincidencias. Alguien estaba moviendo los hilos. Alguien que conocía perfectamente las debilidades de cada persona. Alguien dispuesto a causar daño. Mientras tanto, Alejandro seguía intentando reparar la distancia que se había creado con Valentine, aunque ambos continuaban sintiendo un profundo amor. Las inseguridades y los malos entendidos habían levantado una barrera difícil de ignorar. Durante las últimas semanas habían enfrentado demasiadas pruebas. Los celos, las mentiras de terceros y las constantes manipulaciones externas estaban afectando una relación que hasta hacía poco parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Alejandro comenzó a comprender que no bastaba con amar a alguien, también era necesario proteger la confianza. Y justamente eso era lo que estaba en peligro. Por su parte, Valentine también reflexionaba sobre lo ocurrido. Sabía que algunas de sus reacciones habían sido impulsivas. El miedo a perder a la persona que amaba la había llevado a actuar desde la inseguridad. Sin embargo, existía algo que seguía molestándola profundamente: la presencia constante de Macarena. Aunque intentaba convencerse de que no había motivos para preocuparse, una voz interior le decía que todavía existían asuntos pendientes entre ella y Alejandro que podían generar problemas en cualquier momento. Lo que Valentine ignoraba era que Macarena estaba lejos de rendirse. La joven observaba cada movimiento desde la distancia mientras elaboraba nuevos planes. Después del éxito obtenido durante la boda, estaba convencida de que podía seguir debilitando la relación entre ambos. Pero aquella confianza excesiva comenzaba a jugar en su contra. Sin darse cuenta, estaba dejando pequeñas huellas detrás de cada una de sus acciones. Huella tras huella, error tras error, y alguien empezaba a notar esas inconsistencias. Esa persona era nada menos que Guadalupe.
Aunque durante mucho tiempo se había mantenido al margen de algunos conflictos, su experiencia le permitía detectar comportamientos sospechosos con facilidad. Había observado demasiadas coincidencias alrededor de Macarena, y cada vez tenía más preguntas. Por primera vez comenzó a investigar discretamente. No buscaba acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco estaba dispuesta a ignorar lo evidente. Mientras tanto, la situación de Leo empezó a mostrar señales de mejoría. Después de tocar fondo emocionalmente, comenzó a recibir apoyo de las personas que todavía creían en él. El cariño de sus hijos se convirtió en la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Cada conversación con Rock y Jenny reforzaba una idea fundamental. Todavía estaba a tiempo de reconstruir su vida. El proceso no sería fácil. Las heridas acumuladas durante años no desaparecen de un día para otro, pero por primera vez existía esperanza. Esa esperanza también comenzó a influir en Rocky. Aunque seguía siendo desconfiado, empezó a ver pequeños cambios reales en la actitud de su padre. Ya no veía al hombre derrotado y resentido de antes. Ahora observaba a alguien que intentaba levantarse después de una caída devastadora. Aún así, sus preocupaciones no desaparecían, especialmente cuando pensaba en Wilfredo. Las preguntas sobre su pasado continuaban creciendo. Cada vez que intentaba obtener respuestas, encontraba más evasivas, más silencios, más misterios. Aquello terminó despertando aún más su curiosidad. Durante una conversación aparentemente insignificante, Rocky escuchó una información que llamó poderosamente su atención. Se trataba de un detalle relacionado con la época en que Wilfredo estuvo en prisión. Era un dato pequeño, pero suficiente para sembrar nuevas dudas. Y cuando Rocky comenzó a unirlo con otros acontecimientos del pasado, comprendió que debía seguir investigando. La historia que Wilfredo intentaba dejar atrás parecía mucho más compleja de lo que todos imaginaban. Al mismo tiempo, él se enfrentaba a sus propios desafíos emocionales. La felicidad que sentía junto a Wilfredo era auténtica, pero la falta de respuestas comenzaba a incomodarla. No quería juzgarlo por errores cometidos años atrás. Sin embargo, sentía que una relación basada en secretos nunca podría construirse completamente. La confianza necesitaba transparencia, y aunque comprendía el dolor que ciertas experiencias podían provocar, también sabía que ocultar la verdad solo hacía crecer las dudas. Aquella incertidumbre empezó a instalarse silenciosamente entre ambos. No era una crisis, todavía no, pero sí una preocupación que podía transformarse en un problema mucho más grande si no era resuelta a tiempo. Mientras eso sucedía, Katie continuaba convirtiéndose en una luz dentro de la vida de todos. Su inocencia y optimismo lograban unir personas que durante años habían permanecido separadas por conflictos y resentimientos. La niña soñaba con un futuro lleno de oportunidades, con ayudar animales, con construir una familia feliz, con ver a las personas que amaba viviendo en armonía. Sin saberlo, sus sueños terminarían inspirando decisiones importantes en varios adultos que la rodeaban. Pero la calma duró poco. Al caer la noche ocurrió algo inesperado. Un nuevo mensaje apareció de forma misteriosa, un mensaje que provocó preocupación inmediata. La información contenida en aquel documento era breve, pero suficiente para generar alarma. Alguien afirmaba conocer la verdad sobre lo ocurrido años atrás, alguien aseguraba tener pruebas, y lo más inquietante era que exigía una reunión privada. La noticia se propagó rápidamente entre quienes estaban involucrados en la investigación. Don Edmundo quedó impactado. Valentine sintió que el corazón se le aceleraba. Todos comprendieron que estaban frente a un momento decisivo. Podía tratarse de una oportunidad única para descubrir la verdad, o podía ser una trampa cuidadosamente preparada. La tensión comenzó a crecer, nadie sabía en quién confiar, nadie sabía quién estaba diciendo la verdad, y mientras todos intentaban tomar una decisión, una figura observaba los acontecimientos desde la oscuridad, una figura que parecía anticipar cada movimiento. Una figura que sonrió al comprobar que su plan estaba avanzando exactamente como esperaba. El capítulo llegó a su momento más impactante cuando esa persona misteriosa tomó una fotografía reciente de Valentine y la colocó junto a varias imágenes antiguas relacionadas con la tragedia de la familia de Don Edmundo. Aquellas fotografías demostraban algo aterrador. Valentine estaba mucho más cerca de él peligro de lo que imaginaba. La investigación recién comenzaba. Los secretos del pasado estaban despertando, y las consecuencias amenazaban con cambiar para siempre el destino de todos los personajes. Así terminó este intenso capítulo 62, dejando abiertas nuevas preguntas, nuevos misterios, y una amenaza que promete convertirse en el centro de los próximos acontecimientos de Valentine Valiente.